mencionan el fallo, un fallo de Rusia, donde el tribunal va a declarar la libertad de elección de la persona, de aceptar o rechazar el tratamiento médico. O sea, es considerado el considerado del Albarracín, lo que tiene de importante e interesante es que está bien detallado, o que nos va a llevar la Corte a ir entendiendo el fallo. Visto de un lado, podemos decir que el fallo se va construyendo a medida que vamos leyendo los considerando. Visto del otro lado, podemos decir que la Corte nos está aclarando para que podamos entender el fallo de manera cabal. Alfred, ahí tenemos a Alejandro. Pusiste una acotación en el chat. ¿Querés leerla? ¿Alejandro? ¿Yo? No, Sí, Alejandro Sánchez. Justamente estaba buscando en el fallo, me pareció interesante cuando trae a colación la ley 26529, que justamente es una ley sancionada en relación de los profesionales e instituciones de la salud. Y acá justamente lo que va a remitir el fallo es que al otorgar al paciente el derecho a aceptar o rechazar terapias o procedimientos médicos, con o sin expresión de causa. Por lo demás, no puede pasarse por alto. Habla justamente de 2 artículos y hace también mucho hincapié en el artículo 11 y en el artículo 2, inciso E, que reconoce la posibilidad a toda persona mayor de edad de disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir y rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos, paliativos y decisiones relativas a su salud. Estas directivas deberían ser aceptadas por el médico a cargo, salvo que las impliquen desarrollar prácticas eutanasias, lo que se tiene como inexistentes. Y justamente en ese artículo habla nombra justamente a esta religión también de Testigos de Jehová. Y nada, me parecía importante destacar o mencionar justamente los 2 artículos que trae a colación el fallo, ¿no? Bueno, te dejo, Alfred, seguir, que venís genial. Bien. Gracias, Ale. Quería destacar el apoyo de Alejandro en el trabajo de equipo gracias, Ale. Hicieron todo ustedes 2, así que... No, el apoyo es clave, y sacar dudas es clave. Así bien, que lo dejaba bien. Adelante de todos los compañeros y delante del profe. Gracias. Era entrada a la madrugada y ya le estaba ahí al pie del cañón. Bueno, por eso cobra lo que cobra, ¿no? Está bien, bueno. Vamos a seguir un poquito leyendo trabajando los considerando de este fallo. Y cuando vamos al considerando 19, es un considerando donde ya directamente van a traer un fallo, que es el fallo 328-2966, que va a ser del 2005. Que van a traer es de la Asociación de Testigos de Jehová, que interpuso una acción autónoma de inconstitucionalidad a un artículo que es el 170, inciso A, de la Constitución Provincial de Neuquén, contra el Consejo de Educación, dado que había instituciones de formación docente que no permitían, o mejor dicho, ante la... Perdón, Alfred, ¿cómo buscaste ese fallo? Porque ahí dice nada más los números. Sí, lo busqué porque justamente quería saber de qué se trata, porque si no, no podía yo fundamentar al no saber de qué se trataba el fallo, no podía seguir la línea, o sea, qué es lo que quería decir la Corte en el considerando 19. ¿Cómo lo buscaste? ¿Cómo hiciste? Recordanos, a ver. Bueno, entré en varios lados. Lo primero, googlear, que es así. Y segundo, terminé en el Centro de Información Judicial. Sí. Y bueno, ahí es donde, por número de fallo, lo ubiqué. Y tenía inclusive bastante, digamos, quiero decir, yo acá lo que anoté fue un resumen porque no se trata del caso, pero tenía el caso completo con los considerando, realmente muy, o sea, podíamos hablar 3 días de esto.
pero no era el caso. Entonces yo lo que hice fue tomar un resumen, tanto de los que nombré antes, de Bamondes, de Balbín, de Vázquez Ferrá, como este mismo, que es el de la Asociación de Testigos de Jehová. Perfecto. Gracias. Entonces, acá va a haber en este fallo de la Asociación de Testigos de Jehová, perdón, yo no sé si me van siguiendo los compañeros. Digo porque yo estoy como... Profe, yo quisiera hacerle una acotación al compañero del caso Bahamondes, que es muy importante decirlo, que es una doctrina que sacó a la luz sobre una discusión importante en nuestro país, que era que se sancione después de 20 años la ley de muerte digna. ¿Quién habló, compañeros? Erika. Erika lo había dicho en un momento dado. Justamente hice referencia a eso cuando dije que el fallo de FAI iba a tomar el caso Bahamondes y que iba a hacer una referencia para la ley de muerte digna. Pero está muy buena la acotación. Igual después yo iba a hablar un poquito más referido a la muerte digna, que quería decir y qué artículos básicamente eran basados en esta cuestión. Pero está muy buena la acotación. Sí, yo también la consideré importante. Por eso la había mencionado antes. Ahí Claudia agregó en el chat sí. Una descripción de eutanasia: es la que se permite a una persona con una enfermedad incurable provocar intencionalmente la muerte sin dolor y sin sufrimiento físico. ¿Claudia dijo? Sí. Gracias, Claudia. Supongo que escucha. Sí. De Bueno, nada, gracias. compa. De nada. Sí, estoy acá. Gracias, Lo que pasa Claudia, es gracias. que Muy el amable. micrófono. No hay problema. Muy amable. Entonces, volviendo al artículo, al considerando 19 y casi cerrando el considerando que es lo que la Corte va a traer a colación, es que esta asociación de testigos de Jehová que van a interponer inconstitucionalidad en un artículo de la ley de la Constitución Provincial de Neuquén, en la ley precisamente 2130, de la ley local, ¿no? Va a decir que está violando los derechos de igualdad de la ley, la libertad y conciencia religiosa y de cultos, y también la libertad de enseñar, aprender y trabajar, clave para un docente. ¿Por qué? Porque resulta que en los actos escolares no participaban estos docentes, sea en jurar a la bandera, por ejemplo, o todo lo que implique venerar los distintos símbolos patrios. Justamente porque la religión prohibía esa veneración, o entendía como veneración. Bueno, la Corte acá va a hacer su resolución, y de esto, considerando 19, lo que va a hacer hincapié es en la disidencia de Elena de Nolasco. Esa disidencia, que es lo que va a marcar, lo que va a decir la doctora, es que si lo voy a decir precisamente, ¿no? Dice, así como una persona no ofende el orden público, dice, los derechos, sus comportamientos, incluso la pertenencia, dice, su comportamiento, incluso público, pertenecen a su privacidad. Y dice, si no se considera este caso de los testigos de Jehová, están nuevamente alterando el artículo 19. Esa es la disidencia de Hayton en el caso, en el fallo de la Asociación de Testigos de Jehová, fallo 328-2966. Perfecto. Y justamente, sí, ¿me iba a hablar? ¿No? Justamente sería
contrario a lo que veníamos hablando. Y bueno, después tenemos ya directamente los votos. Los votos van a ser, votos concurrentes. ¿Por qué? Porque van a ser, bueno, va a ser por unanimidad. Alfred, antes de pasar a los votos, ¿cuál sería para vos el holding? ¿Cómo lo podríamos armar? El holding se trata de la libertad personal. Vuelvo a insistir, por eso todo este recorrido que me permitió ir armando a partir de ir viendo cada fallo, considerando cada fallo dentro de los considerando, se trata de la libertad personal, que cita el artículo 19 de la Constitución Nacional, las acciones privadas, que no se aparten del orden jurídico ni perjudiquen al tercero. El Estado genera un espacio donde el mismo Estado no debe intervenir. Bien. ¿Está bien, profe? Bien. Y Bueno. Para que esa libertad personal sea respetada, libertad y esa esfera personal, en este caso, ¿qué se le exige? O sea, ¿o qué estuvo contemplado? En cuanto a la forma de manifestar esa decisión por parte de Albarracini, ¿no? Bueno, el documento público. Que fuera ante un escribano público y que de esa manera... Claro, queda certificado. Entendemos por el documento público como la expresión de la voluntad de Albarracini, ¿no? Y bueno, que la voluntad, y que la voluntad haya sido expresada ¿con qué? Con el documento público firmado ante escribano. Está bien, pero ¿con plena qué? ¿Qué tiene que tener la persona al momento? Claro, ahora sí, con plena libertad. Con plena libertad, con plena intención y discernimiento, que en este caso se considera el discernimiento. ¿Por qué? Porque acordémonos que si bien no estaba en ese momento con las condiciones para discernir, sí lo había hecho cuando presentó el documento. Cuando hablamos de intención, estamos hablando que no sea afectada la intención por el error, la ignorancia o por el dolo. Y cuando hablamos de libertad, estamos hablando de que la libertad no se ve afectada por intimidación o violencia, cosa que no es el caso. Entonces, el documento cobra validez justamente por eso, que expresa su voluntad por escrito, y en este caso es una prohibición. Quiero decir que prohíbe determinado tipo de cuestiones a nivel personal. Bueno, yo acá ya iría directamente a los votos, si usted me permite, ya visto el holding. Bien, pero para cerrar, entonces, esos componentes de la voluntad están regulados ¿dónde? En el Código Procesal Civil y Comercial. Perfecto, en el Código Civil y Comercial. De la Nación. Bien, entonces traemos conceptos del derecho privado que acá nos sirven bien para entender. Porque a veces traemos derecho administrativo, constitucional, obviamente, en este caso, o penal, y en este caso es derecho privado. Bien. Sí, vamos a los votos. Los votos. Cuando vamos a los votos, es muy interesante. Ya habíamos dicho el tema de los votos, que todos habían coincidido, pero había dos concurrentes porque era Fay y Petrache. Dice, como dato de color o para destacar, que a mí me interesó y tal vez comparta ese interés con los compañeros, que Fay está en la Corte desde 1983, mientras que Hayton de Nolasco está del 2004, Maqueda del 2002, Lorenzetti del 2004, Petrachi desde 1983 también. Pongamos en contexto político, Alfred. 1983. Entrada de Alfonsín, entrada de la dictadura,
Bien, o sea, primera composición. Perdón. Finalizada la dictadura, entrada en democracia. Volver a la democracia. Perfecto. Primera composición de la Corte en periodo democrático, postdictadura, o sea, son sobrevivientes de esa primera camada, primera composición. Sobrevivientes en el buen sentido, ¿sí? Que perduran desde esa época. Y después tenemos Maqueda, es un caso raro, porque es el único que ingresa bajo el gobierno de Duhalde. Sí. ¿Sí? Que duró 1 año y medio, que fue un gobierno, recuerden, después de la crisis 2001. Después del 2001, claro. Y antes de los 5 presidentes de una semana. Que no es elegido democráticamente por el voto popular, sino por la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Es un caso que está contemplado en la ley de acefalía y en los mecanismos constitucionales, pero que no es común. Y ahí que Duhalde, que era senador, adquiere la presidencia, asume, y una de las cosas que hace es nombrar a Maqueda en la Corte, con el acuerdo del Senado. Y después teníamos ya la nueva composición, para este fallo digo nueva, que se da a partir del año 2003, donde ahí ingresan, entre otros, Lorenzetti y Hayton de Nolasco, y acá teníamos, ¿quién más? Nadie más, de los que firman. Porque Petraki y Fike ya venían, bueno, y Maqueda ya hablamos. Bien, ahora sí vamos a esos votos. Bien. Fike se va a remitir al caso Bamondes, diferenciando el caso porque este se torna abstracto, dice Fike. ¿Qué quiere decir o qué nos da a entender Fike con eso? Es sencillo, justamente lo que habíamos hablado casi a mediados de esta conversación que estamos entablando, cuando ingresa el caso en el 1989 y se termina de resolver 4 años más tarde. ¿Qué quiere decir Fike con eso? Y dice, bueno, vamos a resolverlo, pero realmente esto se transforma en inoficioso, porque ya había sido de alta, o sea, el caso que premiaba o estaba en discusión, estaba resuelto. Pero bueno, ahí vuelvo a repetir lo que dije antes y lo que aclaró muy bien, señaló nuestra compañera, como caso importante, que va a ser una de las bases de para la sanción de la ley de muerte digna, que fue sancionada, ya les digo, denme un segundito nomás, muerte digna. Mientras Alfredo busca, yo les digo, cuando sea grande quiero ser Fight. Siempre se los digo, cuando yo sea grande quiero ser Fight. Porque lo que hace Fight es citarse siempre sus propios votos anteriores. Y como tiene muchos votos, puede elegir. Acá lo que hace es remitirse al fallo Bamondes y dice, bueno, voto de los jueces Fight y Barra. Se remite a un voto propio en ese fallo. Eso me encanta. ¿Sí? Lo hace muy seguido. Así. Bueno, lo de muerte digna, espere que porque el tiempo en Zoom es tirano, como en la televisión. Así que quería más que nada aclarar que cuándo fue. Bueno, después lo buscamos. Pero lo buscamos, creo que fue en el 2000. Bueno, 20 años más tarde de lo que fue el caso Bamondes. Fue 20 años más tarde. Bueno, volviendo a Fay, dice, se remitió a Bamondes por ese tema de que se volvió abstracto e inoficioso, y basa el caso Albarracini en el artículo 19 de la Constitución, en coincidencia con los demás jueces. Los derechos esenciales de la persona, la libertad y la dignidad, sin ofender a terceros. Mientras que el otro voto, que es el de Petracci, va a hacer una reseña de cómo llega el expediente. Va a describir momento, Alfred, momento. Me quedo en Fight un segundo. Diga. En el voto que él remite de Bamondes, dice, una parte de ese voto dice, respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa o tratarse o internarse. O
sea, aceptan esa voluntad. Y después hay un párrafo, el párrafo al medio, es muy cortito el voto, que dice, porque los derechos esenciales de la persona humana, ¿sí? Remite otra vez al lenguaje naturalista, relacionados con su libertad y dignidad, comprenden al señorío del hombre sobre su vida, su cuerpo, su identidad, su honor, su intimidad y sus creencias trascendentes. ¿Qué será el señorío? Acá está, derechos esenciales, relacionados a la libertad y señorío. Mira, ahí Claudia dice que la ley fue sancionada en el 2012 también. Perfecto, sí, acá la encontré, profe. Bien. Pero el tiempo estira. Gracias, Claudia, por la colaboración. Bien, ¿qué será el señorío del hombre sobre su vida, su cuerpo? ¿A qué llamamos señorío? Buena pregunta. Porque es una Muy palabra buena que pregunta. a primera vista no parecería traernos problemas, pero no la solemos usar en ese sentido. No, porque a mí me remite al lenguaje español. A Sí, mí me Elena. remite al lenguaje español. Pero en Porque términos una vez me jurídicos, enojé porque me dijeron señora, y el chico que me lo dijo, no te enojes porque señora es dueño de sí. El señorío, ser señorío, muy bien. El A ver. señorío es como el dominio del hombre, ¿no? Ser soberano de sí mismo. Vendría por ese lado. ¿ser soberano? Soberano de sí mismo, de su vida, de su cuerpo, ¿sí? Poder Perfecto. decidir ser autónomo. Perfecto. Profe, ¿quién fue la que aclaró? ¿Acotó? No, ¿Quién no fue la lo vi. compañera que acotó? ¿Elena? Elena me parece, ¿o no? Sí, Elena fue. Elena Gracias, Alfonso. Elena. Gracias. Recuerden, ¿qué quiere decir autonomía? El poder decidir. El autónomo. Desde el punto de vista... Tener la voluntad de decidir sobre la vida de cada persona. Bien, pero pensemos en la Y los palabra. derechos que... Pero pensemos más simple, la palabra autonomía, ¿a qué refiere? ¿Que puede obrar bajo su criterio? Por sí solo. Con independencia. Bien, autonomía es que se dicta a sí mismo, sus propias normas. Eso quiere decir ser autónomo. Yo me dicto a mí mismo las normas que van a regir mi conducta. Eso es ser autónomo. Nomía. Autónomos. ¿Sí? Autonormativo. Eso quiere decir. Bien, ahora sí, pasemos al voto de Petracchi o Petracchi. Bueno, gracias. Respecto a la muerte digna ya está aclarado y gracias por Elena, pero podríamos agregar que es interesante, ya que lo encontré, lo podríamos decir también, que el Congreso va a sancionar la muerte digna, que va a ser la ley 26.742 en el 2012, que permite a los pacientes y familiares limitar esfuerzo terapéutico en caso de enfermedad irreversible o que se encuentre en un estado terminal. Esta ley tiene como dato importante que va a modificar el artículo 2 de la ley 26.529, que va a tratar esos artículos de los derechos del paciente en relación a los profesionales y en relación a la institución. Dicho esto, ahora sí pasamos al voto de Petracchi. El voto de Petracchi va a hacer una reseña, como dije hoy, una reseña de cómo llega el expediente. Describe la iniciación de las actuaciones de la medida precautoria, que se sostiene en el artículo 232 y 234 del Código Procesal Civil y Comercial, que van a hablar el 232 de la medida de urgencia para evitar una pérdida o un perjuicio irreparable, si la causa pasa el tiempo, que fue o hubiese pasado en el caso Bamondes, pero no pasó porque le dieron de alta, pero ese periodo no podía pasar nunca más.
Y respecto al 234 del Código Procesal Civil y Comercial, lo que va a tenerse en cuenta es que decreta la guarda. ¿Qué es la guarda? Es una prerrogativa, nuevamente, un derecho a, es el reconocimiento de la patria potestad, que es lo que va a tomar el padre de Albarracini para decir, ese artículo le obliga a los hijos, sean menores o en estado que no pueden decidir, o en estado de inconsciencia, a revisar sus actividades. Le ordena. Habla de la capacidad restringida en ese momento de Albarracini. Lo que sucede después, como ya lo habíamos trabajado, es que el documento escrito, el documento público escrito, va a pesar como prueba mucho más que este artículo para la Corte, ¿no? Se va a cortar, Alfred. Bueno, pero déjame decir, antes de que se corte, que como nos enseña Gordillo, los hechos son una parte muy importante de un fallo y hay que saber encontrarlos. Acá va a haber una parte de la descripción de los hechos que va a estar en un voto, que es este de Petracchi, que no está en el cuerpo del fallo, que es el texto expreso que firma Albarracini. Eso literal no lo tenemos en el fallo, está acá en el considerando 2 del voto. Está entrecomillado. ¿Lo tenés ahí? Sí, señor. Dice, considerando 2, va a decir que los folios 4 a 6 de la obra de un documento titulado Directivas Anticipadas y Designación de